Vamos a continuar con el nuevo milenio sobre la práctica de las enseñanzas de Buda, la parte 2 de 3, la práctica del Shakubuku y el amor compasivo. Fragmento que se estudiará en esta disertación. Pero insisto en que esto es cerrado, o sea, la creencia de que seguir cualquier sutra equivale a practicar de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Lo más importante a la hora de practicar las enseñanzas budistas es seguir y practicar las palabras de oro del Buda, no las opiniones de los demás. El Buda mismo llegó a la conclusión de que nuestra práctica concuerda con las enseñanzas de Buda solo cuando basamos nuestra fe por completo en las pautas de estos pasajes del sutra y creemos sin ninguna duda que solo existe la ley del vehículo único. Todo aquel que practica el budismo deberá entender primero las dos clases de práctica, el Shōju y el Shakubuku. Todos los sutras y tratados caen en una de estas dos categorías. Aunque los eruditos de este país hayan estudiado el budismo extensamente, no entienden cuál es la práctica que concuerda con la época. Los 2 milenios de los días primero y medio de la ley requirieron la difusión del Hinayana y de las enseñanzas provisionales del Mahayana. Pero los primeros 500 años del último día solo requieren que se propague ampliamente en toda la tierra el Sutra del Loto, la enseñanza pura y perfecta que expone el vehículo único de la budeidad. Como el Buda predijo, esta es la época de disputas y enfrentamientos en que la ley pura se oscurece y se pierde. Es la época en que se produce una irremediable confusión entre las enseñanzas provisionales y la verdadera. Cuando uno debe luchar contra enemigos, necesita espadas, palos o arco y flecha. Pero estas armas, sin duda alguna, se tornan innecesarias cuando no tenemos adversarios. En esta época, las doctrinas provisionales se han vuelto enemigas de la enseñanza verdadera. Una vez que ha llegado el momento propicio para diseminar la enseñanza del vehículo único, las enseñanzas provisionales pasan a ser enemigas. Cuando dan lugar a confusión, deben ser rotundamente refutadas desde el punto de vista de la verdadera enseñanza. De las dos clases de práctica, esta es el Shakubuku, la práctica del Sutra del Loto. Tiantai tuvo buenas razones para decir: el Sutra del Loto es la enseñanza del Shakubuku, la refutación de las doctrinas provisionales. Las 4 prácticas pacíficas descritas en el capítulo Prácticas Pacíficas del Sutra del Loto corresponden al Shōju. Emprenderlas en esta época es tan insensato como plantar semillas en invierno y pretender cosechar los frutos en primavera. Es natural que el gallo cante al amanecer, lo raro sería que lo hiciera cuando se pone el sol. Ahora, cuando prevalece una gran confusión entre las enseñanzas provisionales y la verdadera, sería igualmente ilógico que uno se recluyera en un bosque de montaña y emprendiera la práctica pacífica del Shōju sin refutar a los enemigos del Sutra del Loto, pues de esa manera perdería la oportunidad de practicar dicho sutra. Disertación. Hasta fines de enero de 1952, en la reunión de lanzamiento de la hoy célebre campaña de febrero, exhorté a mis compañeros del Cabildo Kamata, a quienes me sentía unido por profundos lazos. Celebremos el mes del cumpleaños del Señor Toda con un triunfo rutilante. Febrero es el mes en que nació no solo el maestro Yosei Toda, segundo presidente de la Soka Gakkai, sino también Nichiren Daishonin.
Hoy podemos practicar este budismo porque el Daishonin surgió en el último día y propagó la ley mística para la iluminación de todas las personas. Y podemos practicarla correctamente como miembros de la SGI porque el señor Toda valientemente emprendió la lucha solitaria para reconstruir la Soka Gakkai tras la Segunda Guerra Mundial e hizo realidad el Kosen Rufu, poniendo en práctica la visión de su mentor Tsunesaburo Makiguchi, quien murió en prisión en defensa de sus convicciones. De ese modo, nos lanzamos a la campaña de febrero de 1951 con profundo sentido de agradecimiento hacia estos grandes líderes y maestros del Kosen Rufu y con el afán de saldar nuestra deuda de gratitud con ellos. El Kosen Rufu, o propagación amplia y universal de la ley, es la práctica de los Budas. Nace y se origina en el profundo amor compasivo que sienten los Budas por todos los seres vivientes y es también la práctica de los Bodhisattvas, emprendida por los discípulos Bodhisattvas que adoptan como propio el espíritu solidario de los Budas. La verdadera fuerza para propagar la ley mística surge cuando cada uno de nosotros, como practicante, conecta su vida directamente con el maestro correcto de la ley y con los verdaderos mentores del Kosen Rufu. El colosal juramento del señor Toda, llevar la membresía de la Soka Gakkai a 750,000 familias, cohesionó y revitalizó la Soka Gakkai. Todos nosotros tenemos una incalculable deuda espiritual con el maestro Toda. Por mi parte, como joven discípulo, me puse de pie con el deseo puro y sincero de hacer realidad su sueño preciado. Campaña de febrero. En febrero de 1952, el presidente Ikeda, quien por entonces era asesor del Cabildo Kamata en Tokio, inició una dinámica campaña de propagación junto a los miembros de Kamata. Batió las marcas preexistentes de propagación, que eran de unos 100 ingresos mensuales, y logró que 201 nuevas familias se sumaran a la Soka Gakkai y a la práctica del budismo de Nichiren Daishonin. La campaña de febrero fue la primera lucha plena y de gran escala que hizo la Soka Gakkai para expandir activamente el movimiento por el Kosen Rufu. En lo que a mí concierne, en forma personal, hasta ese momento había concentrado todas mis energías en apoyar al señor Toda y ayudarlo a salir de sus aprietos económicos. Por eso, de hecho, esta fue la primera campaña por el Kosen Rufu que lideré en la primera línea de nuestra organización por instrucciones directas de mi mentor. Mi único pensamiento era hacer realidad el juramento que había hecho el señor Toda y edificar una membresía sólida de 750,000 miembros. Trabajé infatigablemente y di hasta el último palmo de mis fuerzas para que esa visión se concretara. También, si practicaba tal como indicaba mi mentor, significaba que estaba actuando de acuerdo con la enseñanza del Buda. Por eso, al seguir a mi maestro, estaba corporificando la esencia del budismo. Si nos esforzamos fielmente, tal como enseña el Buda, podemos derribar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Practicar de acuerdo con las enseñanzas del Buda significa que los discípulos se desafíen con el mismo espíritu que su mentor. Cuando recorremos inequívocamente el camino de maestro y discípulo, podemos hacer surgir una fuerza ilimitada. El estado de vida del maestro, elevado y amplio, puede inspirarnos y alentarnos a conquistar la victoria en nuestras propias contiendas. Aprendí del señor Toda la esencia de la fe y de la práctica basadas en el respeto inamovible a las enseñanzas del Buda. Una instancia particularmente ejemplar fue cuando renunció a su cargo como director general en 1950, porque no quería que sus facultades financieras afectaran negativamente a la Soka Gakkai. Solo yo, como único líder en nuestro movimiento por el Kosen Rufu, y solo yo me dediqué sin desmayo a protegerlo y ayudarlo de todas las formas posibles.
En una de las anotaciones de mi diario de aquella época, fechada el 17 de noviembre de 1950, escribí: leí sobre la práctica de las enseñanzas del Buda, comprendí profundamente la necesidad de tener una fe valerosa. En definitiva, el poder de la fe y el poder de la práctica son lo que determina todas las cosas. El Gohonzon posee las fuerzas de la ley y del Buda, pero solo mediante nuestra fe podemos demostrar, poner a prueba y adquirir el gran poder de la ley suprema corporificada en el Gohonzon. Cuando hacemos surgir el poder de una fe valiente y de una práctica que concuerda con las enseñanzas del Buda, sin falta se manifestarán en magnitud ilimitada las fuerzas del Buda y de la ley. Para profundizar nuestra comprensión de esta enseñanza esencial contenida en el budismo del Daishonin, sigamos estudiando sobre la práctica de las enseñanzas del Buda en esta entrega, enfocando el camino de la fe y la práctica para avanzar con el mismo espíritu que nuestro mentor. Pero insisto en que esto es errado, o sea, la creencia de que seguir cualquier sutra equivale a practicar de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Lo más importante a la hora de practicar las enseñanzas budistas es seguir y practicar las palabras de oro del Buda, no las opiniones de los demás. El Buda mismo llegó a la conclusión de que nuestra práctica concuerda con las enseñanzas del Buda solo cuando basamos nuestra fe por completo en las pautas de estos pasajes del sutra y creemos sin ninguna duda que solo existe la ley del vehículo único. El vehículo único de la budeidad como base correcta de la fe. Antes de esta parte, el Daishonin plantea una pregunta: ¿cómo debería uno practicar para ser fiel a las enseñanzas del Buda? Y a continuación explica el camino correcto de la fe en el Sutra del Loto, en el último día de la ley. La verdadera intención del Buda Shakyamuni se revela en el Sutra del Loto. Su propósito es esclarecer que todos los vehículos están contenidos en el vehículo único de la budeidad y que todas las personas poseen el potencial de lograr la iluminación. La expresión todos los vehículos indica las enseñanzas anteriores al Sutra del Loto expuestas por Shakyamuni de acuerdo con la capacidad relativa de las personas. En sentido específico, aluden a los tres vehículos, es decir, las enseñanzas expuestas para los que escuchaban la voz, los que tomaban conciencia de la causa y los bodhisattvas, respectivamente. Pero el verdadero propósito con el cual Shakyamuni expuso dichas enseñanzas fue cultivar la capacidad de las personas para poder enseñarles, en definitiva, el vehículo único del Buda. El vehículo único del Buda o de la budeidad es el camino único mediante el cual los seres humanos pueden manifestar el estado de Buda. En tal sentido, de todo el conjunto de sutras expuestos por el Buda, esa es la única enseñanza que puede guiar a la iluminación a todos en el último día, y está revelada plena y claramente por Shakyamuni en el Sutra del Loto. El Sutra del Loto no solo revela el verdadero propósito del Buda, que es ayudar a todas las personas a lograr la budeidad, sino que además revela el nombre de la gran ley que contiene la clave de la iluminación, Myoho Renge Kyo, la ley mística o prodigiosa. También expone el principio del verdadero aspecto de todos los fenómenos. La enseñanza del Buda se compara con un vehículo en Sanse Jhana que puede transportarnos a determinado estado particular de iluminación. De acuerdo con la capacidad de las personas, las enseñanzas anteriores al Sutra del Loto destacan tres vehículos: el de los que escuchan la voz, Shravakayana, que conduce al estado de Arhat; el de los que comprenden la causa, Pratyekabhudayana, que conduce al estado de Pratyekabhuda; y el de los Bodhisattva, Bodhisattvayana, que después de muchos kalpas de práctica conduce a la budeidad. El Sutra del Loto
él enseña que estos tres vehículos no son fines en sí mismos, sino medios conducentes concebidos para guiar a las personas del vehículo único del Buda, para guiar a las personas al vehículo único del Buda, que lleva a los practicantes directamente a la budeidad, verdadero aspecto de todos los fenómenos, verdad o realidad suprema que impregna todos los fenómenos y no está separada de ellos en ningún sentido. El Sutra del Loto, a través de la explicación de los 10 factores contenida en el capítulo Medios Hábiles, segundo capítulo del Sutra del Loto, esclarece que todas las personas poseen en forma inherente el potencial de llegar a ser Budas y expone que todas pueden tomar contacto y manifestar dicho potencial. Entonces, también expone el principio del verdadero aspecto de todos los fenómenos, que sirve como base teórica para la iluminación universal de la budeidad. Asimismo, elucida la causa última que opera en la iluminación original de Shakyamuni en el remoto pasado desde el punto de vista de la doctrina de la verdadera causa y el verdadero efecto. Verdadera causa y verdadero efecto. La verdadera causa se refiere a la práctica de Shakyamuni que Shakyamuni llevó a cabo incontables kalpas atrás para poder obtener su iluminación original en el remoto pasado, mucho antes de que naciera y se iluminara en la India. El verdadero efecto se refiere a la iluminación original que logró Shakyamuni. Ambas se revelan en el capítulo Duración de la Vida, capítulo 16 del Sutra del Loto, que da fundamento a principios como la posesión mutua de los 10 estados. Posesión mutua de los 10 estados, principio según el cual cada uno de los 10 estados posee el potencial de los 10 en sí mismo. Posesión mutua quiere decir que la vida no se encuentra fijada en un estado específico dentro de los 10 estados, sino que puede manifestar cualquiera de ellos desde el infierno hasta la budeidad en cualquier momento dado. Lo importante de este principio es que todos los seres en cualquiera de los 9 estados poseen la naturaleza de Buda. La naturaleza de Buda. Cada persona entonces tiene el potencial de manifestar la budeidad, mientras que un Buda también posee los 9 estados y, en tal sentido, no es un ser separado o distinto de la gente común. Y los 3000 aspectos contenidos en cada instante vital. Los 3000 aspectos contenidos en cada instante vital. Doctrina desarrollada por el gran maestro Tien Tai de la China, que se basa en el Sutra del Loto, principio según el cual todos los fenómenos están contenidos en cada instante vital y que cada instante vital impregna los 3000 aspectos de la existencia, es decir, la totalidad del mundo fenoménico. También enumera los incontables beneficios de practicar el Sutra del Loto, que incluyen los beneficios derivados de creer y entender el Sutra del Loto una sola vez. Comprender el Sutra del Loto y creer en él, aunque sea un instante, es el principio de los 4 niveles de la práctica para aquellos que abrazan el Sutra durante la existencia de Shakyamuni. En el capítulo Distinciones de Beneficios, el capítulo 17 del Sutra del Loto, se dice que este nivel proporciona beneficios ilimitados e inconmensurables. La purificación de los 6 órganos sensoriales. Purificación de los 6 órganos sensoriales. Alusión al proceso por el cual se purifican los 6 órganos de la percepción: ojos, oídos, nariz, lengua, piel y mente, y nos permite percibir las cosas de la manera correcta. El capítulo Beneficios del Maestro de la Ley,
capítulo 19 del Sutra del Loto, explica que los que practican y mantienen el Sutra del Loto adquieren 800 beneficios relacionados con la vista, el olfato y el tacto, y 1200 beneficios relacionados con el oído, el gusto y la mente, y que ellos son los que permiten el refinamiento y la purificación de los 6 órganos sensoriales. La erradicación de las propias faltas. Erradicar las propias faltas se refiere al beneficio de transformar el propio karma. Este principio se explica en el Sutra del Loto mediante el ejemplo del Bodhisattva jamás despreciado. En el capítulo homónico, el capítulo 20 del Sutra del Loto, que la práctica de venerar a los demás y recibir persecuciones como consecuencia permite erradicar los propios actos contra la ley y generados en el pasado. La erradicación de las propias faltas y el logro de la budeidad con la forma física que cada uno posee. Lograr la budeidad con la forma que cada uno posee significa lograr el estado de Buda sin tener que cambiar el cuerpo físico o sin tener que practicar incontables austeridades durante kalpas interminables. Quien encarna mejor este principio es la hija del rey dragón, que según el capítulo Devadatta, capítulo 12 del Sutra del Loto, logró la budeidad en un instante sin cambiar su identidad de dragona, a través del poder benéfico del Sutra del Loto. El Sutra del Loto esclarece también el gran juramento del Kosen Rufu, el compromiso de propagar ampliamente la enseñanza correcta para permitir a todos los seres lograr la budeidad. Afirma que el verdadero y eterno camino del Bodhisattva yace en dedicar la vida a este gran juramento o aspiración. El Sutra del Loto enseña desde diversos ángulos que el vehículo de la budeidad representa la verdadera intención del Buda. De hecho, exhibe esta enseñanza suprema de cabo a rabo. Además, el Sutra describe que las personas que escuchan el Sutra del Loto y creen en él hacen surgir la fe en el vehículo único de la budeidad y se desprenden de la ilusión que les impide lograr un estado iluminado. De tal manera queda grabada en su vida la causalidad para el logro de la budeidad que les permite manifestar el supremo beneficio de la iluminación en esta existencia. El Sutra del Loto es el único sutra que expone el vehículo único de la budeidad como una enseñanza correcta y que muestra cómo debe ser practicado y los beneficios que derivan de su práctica. Por ende, es imperioso que aquellos que quieran practicar el Sutra del Loto de acuerdo con la enseñanza del Buda abracen la fe en dicho sutra y en ningún otro. No comprender la verdadera intención del Buda y dar mayor importancia a enseñanzas anteriores expuestas por Shakyamuni solo como medios preparatorios solo los hará apartarse del camino de la fe en el vehículo único de la budeidad. Muchos estudiosos japoneses del budismo en tiempos de Nichiren Daishonin interpretaron en forma errónea el concepto de que todos los vehículos están contenidos en el vehículo único del Buda y persistieron en sostener conceptos cerrados sobre la fe. El Daishonin resume con estas palabras su postura distorsionada. Como todos los vehículos son abiertos y están contenidos en el vehículo supremo de la budeidad, ninguna enseñanza es superior o inferior, superficial o profunda, sino que todas equivalen al Sutra del Loto. De ahí viene la creencia de que entonar el Nembutsu, abrazar la enseñanza de la escuela palabra verdadera, practicar la meditación del Zen o profesar y recitar cualquier sutra o el nombre de cualquier Buda o Bodhisattva es lo mismo que seguir el Sutra del Loto. Esto señala una grave equivocación del término abrir e incorporar. Abrir e incorporar. Su verdadero significado es esclarecer la verdad última e integrar las diversas enseñanzas preparatorias en relación con dicha verdad.
La verdad suprema, es decir, el vehículo único del Buda que integra tales diversas enseñanzas, solo se revela en el Sutra del Loto. Por lo tanto, solo puede otorgarse significado a las enseñanzas preparatorias como doctrinas que expresan un aspecto parcial de la verdad, una vez que ellas han sido identificadas correctamente desde la perspectiva del Sutra del Loto que contiene dicha verdad. En otras palabras, el valor de las diversas enseñanzas transitorias solo cobra vida cuando ellas son vistas sobre la base del Sutra del Loto, la enseñanza del vehículo único del Buda. Ignorantes del verdadero significado que hay en el Sutra del Loto, los sacerdotes de las escuelas budistas consolidadas en la época de Nichiren Daishonin expusieron ideas incorrectas sobre la fe. Pero en el Sutra del Loto, el propio Shakyamuni esclarece el camino correcto de la fe. En consecuencia, en esta parte de sobre la práctica de las enseñanzas del Buda, el Daishonin dice que para practicar las enseñanzas budistas, uno debe seguir y practicar las palabras de oro del Buda, no las opiniones de los demás. Y lo hace con el afán de ayudar a las personas a comprender su error y establecer la fe correcta. Para ejemplificar algunas de estas palabras de oro del Buda en tal contexto, el Daishonin cita varios pasajes del Sutra de los infinitos significados y del Sutra del Loto. El primero es un pasaje del Sutra de los infinitos significados que hace las veces de introducción al Sutra del Loto. Dicho fragmento indica que uno debe trazar una clara distinción entre las enseñanzas provisionales, medios hábiles, y la verdadera enseñanza, la verdad. Para predicar la ley de muy diversas maneras, empleé el poder de los medios hábiles. Pero en estos más de 40 años todavía no he revelado la verdad. Nota de los editores de la Soka Gakkai Newsletter. A partir del 2010, todas las citas del Sutra del Loto se extraerán de la obra The Lotus Sutra and its Opening and Closing Sutras, el Sutra del Loto y sus sutras de inicio y de cierre. Traducido por Burton Watson. Tokio, Soka Gakkai 2009. Para abreviar, en lo sucesivo se mencionará solo el título, el capítulo y el número de página durante un breve lapso. Además, se seguirá incluyendo entre corchetes el número de capítulos y de página correspondiente a la obra anterior, The Lotus Sutra, Sutra del Loto, traducido por Burton Watson, Tokio, Soka Gakkai 1993. Con respecto a la cita de la referencia, corresponde a Sutra del Loto y sus sutras de inicio y de cierre, traducido por Burton Watson, Tokio, Soka Gakkai 2009. Página 15. El segundo es un pasaje que afirma que uno no tiene posibilidad de lograr la budeidad mediante las enseñanzas provisionales anteriores que exigen incontables kalpas de práctica. Finalmente, no podrán adquirir la iluminación insuperable. Por su parte, cita varios pasajes del Sutra del Loto que ilustran que Shakyamuni descartó las enseñanzas provisionales y predicó el verdadero vehículo único de la budeidad. El honrado por el mundo lleva largo tiempo exponiendo sus doctrinas y ahora es momento de que revele la verdad. En las tierras del Buda, de las 10 direcciones, solo existe la ley del vehículo único. No hay dos, no hay tres, salvo cuando el Buda predica de este modo como medio conducente. Descartar honestamente los medios hábiles. También cita un pasaje que recalca que los practicantes de la enseñanza correcta del budismo deben creer únicamente en el Sutra del Loto, no aceptar una sola estrofa de los demás sutras. También hay un pasaje que advierte sobre la gravedad de actuar contra el Sutra del Loto. El que no tiene fe en este sutra y en cambio actúa contra él inmediatamente destruirá todas las semillas que le permitirán ser un Buda en este mundo. Cuando su vida concluya, entrará en el infierno Avicii. Y finalmente cita las palabras: solo existe la ley del vehículo único. Para observar que aquellos que tienen esta firme convicción en la fe están practicando realmente como enseña el Buda.
Con todo, es importante notar que estas citas no deben malinterpretarse como expresiones de una fe intolerante. El compromiso del Daishonin era sencillamente respetar la intención del Buda, por eso pedía a sus seguidores que depositaran su fe en el vehículo único de la budeidad. El último día se describe como una época de disputas y enfrentamientos en que la ley pura se oscurece y se pierde. Esta descripción aparece originariamente en el Sutra de la Gran Compilación. En el último día de la ley surgen conflictos y disputas entre los seguidores de las enseñanzas del Buda y estos hacen que la ley pura se oscurezca y se pierda. En otras palabras, es un periodo en que las personas terminan ignorando la verdadera enseñanza del Buda sobre el vehículo único de la budeidad, en que se pierde el parámetro para integrar todas las doctrinas budistas en un conjunto orgánico y en que prevalecen los conflictos entre las distintas escuelas y corrientes budistas. Es una época en la cual corre peligro el futuro del budismo. Los cismas que existían en el budismo japonés en tiempos del Daishonin, caracterizados por la referencia a 8 o 10 escuelas, 8 o 10 escuelas, las 8 escuelas son las 8 principales corrientes del budismo japonés que se encontraban bien establecidas durante el periodo Kamakura, que comprendía desde 1185-1333, a saber, tesoro de, bueno, sabemos todas esas y que luego se agregó el Nembutsu, Tierra Pura y la escuela Zen. Y así se obtienen las 10 escuelas. Ponían de relieve el peligro de que la ley declinara en la medida en que las personas ya no tenían presente el vehículo único de la budeidad. Para evitar ese peligro, el Daishonin exhortaba a las personas a abrazar la fe en el Sutra del Loto, pues era el único sutra que exponía completamente la suprema dignidad de la vida y el respeto a todas las personas, tanto en la práctica como en sus principios, y que de ese modo abría el camino para la iluminación universal. En la época del Daishonin, la declinación de la ley también amenazaba directamente la posibilidad de que el pueblo lograra su bienestar y su felicidad, pues cuando la ley se oscurece totalmente puede crearse condiciones que desembocan en crisis bélicas y conflictos armados. Por ejemplo, las calamidades de la invasión extranjera y de las rebeliones internas que el Daishonin había predicho. En un marco así se destruyen la paz y la tranquilidad en todos los ámbitos de la sociedad. La misión de los discípulos del Daishonin que han tomado conciencia de la verdadera enseñanza del Sutra del Loto es forjar individuos activos y de motivación interna, con firme fe en el vehículo único del Buda para superar este peligro en bien de toda la humanidad. Todo aquel que practique el budismo deberá entender primero las dos clases de práctica, el Shoyu y el Shakubuku. El Shoyu es una forma de práctica que consiste en guiar gradualmente a los demás hacia la enseñanza correcta, teniendo en cuenta su capacidad y sin refutar su apego a ideas erróneas. Por su parte, el Shakubuku es un método de práctica que consiste en guiar directamente a las personas a la enseñanza correcta, refutando sus conceptos cerrados. En general, se entiende que el Shoyu debe emplearse en los días primero y medio de la ley, mientras que el Shakubuku es el método para el último día. Todos los sutras y tratados caen en una de estas dos categorías. Aunque los eruditos de este país hayan estudiado el budismo extensamente, no entienden cuál es la práctica que concuerda con la época. Los 2 milenios de los días primero y medio de la ley requirieron a la difusión del Hinayana y de las enseñanzas provisionales del Mahayana, pero los primeros 500 años del último día solo requieren que se propague ampliamente en toda la tierra el Sutra del Loto, la enseñanza pura y perfecta que expone el vehículo único de la budeidad. Las dos clases de práctica, el Shoyu y el Shakubuku. En la sección anterior, el Daishonin había analizado la práctica de las enseñanzas del Buda en el último día desde el punto de vista de la fe. Ahora procede a analizarla desde el punto de vista de la práctica.
Inmediatamente antes de este pasaje, el Daishonin se preguntaba si podía decirse que estaban practicando de acuerdo con las enseñanzas del Buda aquellos que creían solo en el Sutra del Loto y llevaban a cabo las 5 prácticas allí expuestas, o seguían las 4 prácticas. 4 prácticas pacíficas, también 4 prácticas fáciles, 4 prácticas cómodas o 4 formas pacíficas de practicar. Son las prácticas destinadas a los bodhisattvas de la época perversa posterior a la muerte del Buda Shakyamuni, establecidas en el capítulo Prácticas Pacíficas del Sutra del Loto, capítulo 14. Si bien el texto del sutra describe estas prácticas en forma muy extensa, Tiantai las categorizó a todas como 4 prácticas pacíficas. Ellas son: 1. Práctica pacífica del cuerpo, que significa evitar las tentaciones y meditar en un entorno silencioso y aislado. 2. La práctica pacífica de la boca, o sea, enseñar el Sutra del Loto sin denigrar o denunciar las faltas de otras personas o escrituras. 3. La práctica pacífica de la mente, o sea, descartar todo sentimiento de envidia, celos o rivalidad hacia otros sutras o hacia sus practicantes. 4. La práctica pacífica del juramento, que significa jurar salvar a todas las personas mediante un gran amor compasivo. El capítulo Aliento a la Devoción, capítulo 13 del Sutra del Loto, que precede a prácticas pacíficas, establece una práctica más difícil para los bodhisattvas, en la cual se les pide que soporten toda clase de dificultades y persecuciones y que propaguen el sutra sin escatimar su vida. Tiantai decía que las 4 prácticas pacíficas descritas en el capítulo homónico, contrastada con las que esbozaba el capítulo anterior, eran pasivas y menos difíciles, y que sentaban mejor a los bodhisattvas que se encontraban en los estadios iniciales de su práctica. Entonces, ok, y llevaban a cabo las 5 prácticas allí expuestas, o seguían las 4 prácticas descritas en el capítulo Prácticas Pacíficas, capítulo 14 de dicho sutra. Las 5 prácticas se enseñan en el capítulo Maestro de la Ley, capítulo 10. Ellas son adoptar, leer, recitar, exponer y transcribir el Sutra del Loto. En cambio, el Daishonin establece la práctica única de adoptar los 5 caracteres de Myoho Renge Kyo, aceptar el Gohonzon y creer en él, como práctica fundamental del Sutra del Loto en el último día de la ley. Por otra parte, el capítulo Prácticas Pacíficas enseña el método de práctica conocido como Shoju, como medio para que las personas en los estadios iniciales de la práctica puedan obtener el fruto de la budeidad, practicando el Sutra del Loto sin dificultades o preocupaciones en la época malvada posterior a la muerte de Shakyamuni. Es un método que implica practicar en un entorno tranquilo y silencioso sin tener que exponer las faltas de los demás, como indica el pasaje del sutra. No deberá solazarse mencionando los defectos de otras personas o escrituras. La pregunta que aborda el Daishonin expresa las dudas que tenía la población con respecto al énfasis que él daba al Shakubuku, refutar los errores en el ámbito del budismo y esclarecer las enseñanzas correctas rigurosamente como método de práctica apropiado para aquellos que practiquen el Sutra del Loto en el último día de la ley. No solo era algo que cuestionaban los seguidores de otras escuelas budistas, sino incluso los propios discípulos del Daishonin. Este responde diciendo, en primer lugar, todo aquel que practique el budismo deberá entender primero las 2 clases de práctica, el Shoju y el Shakubuku. Aquí el Shoju indica una práctica de devoción tranquila y solitaria. El Sutra del Loto expone tanto la práctica del Shoju, como se ve en el capítulo Prácticas Pacíficas, como la del Shakubuku, afirmar la verdad de la enseñanza suprema para todos los seres, como se ve en el capítulo El Bodhisattva jamás despreciado.
Fundamentalmente, ambas clases de prácticas son necesarias, tanto el Shoyu como el Shakubuku, cada una en su época. Cuando el tiempo requiere el Shoyu, debemos juzgar la situación con calma y emplear dicho método de práctica entendiendo que es lo correcto. Cuando la época requiere el Shakubuku, debemos armarnos de coraje y practicar este último método. No debemos decidir que uno es correcto a costa de excluir el otro. Por eso, el Sutra del Loto enseña ambas formas de práctica. En consecuencia, adherir estrictamente al Shoyu, rechazando el Shakubuku u observar estrictamente el Shakubuku, descartando el Shoyu, son enfoques contrarios a la enseñanza original que contempla precisamente dos tipos de práctica. El Daishonin analiza ambos métodos detenidamente en la apertura de los ojos y en Carta desde Sao, dos textos escritos en 1272, un año antes que sobre la práctica de las enseñanzas de Buda. En la apertura de los ojos, el Daishonin escribe: en el último día de la ley hay que emplear tanto el Shoyu como el Shakubuku. Lo explica diciendo: cuando el país está poblado por malas personas desprovistas de sabiduría, el método principal que debe aplicarse es el Shoyu. Pero cuando existen muchas personas de ideas perversas que denigran la ley, primero hay que emplear Shakubuku. Y en Carta desde Sao escribe: según la época, el budismo debe ser propagado por el método del Shoyu o bien por el del Shakubuku. En otras palabras, el Daishonin sostiene que el método escogido debe evaluarse en función de cada época determinada. En la parte sobre la práctica de las enseñanzas del Buda que estamos estudiando en este momento, se refiere a este punto como entender cuál es la práctica que concuerda con la época. Sin embargo, los sacerdotes de las diversas escuelas budistas en el tiempo del Daishonin no tenían conciencia de este parámetro, aún cuando habían estudiado el budismo en forma extendida. Como resultado, se inclinaban a favor del Shoyu, que había sido el principal método de práctica usado en los días primero y medio de la ley, y criticaban la defensa que hacía el Daishonin del Shakubuku, diciendo que este método era algo contrario al budismo. Esto reflejaba su deplorable ignorancia sobre los principios básicos de esta filosofía. En este escrito, el Daishonin continúa ejemplificando la importancia de estar en sincronía con la época, observando que en quehaceres como la agricultura era de importancia crucial reconocer el tiempo o la secuencia de las estaciones. En el mundo del budismo también hay épocas propicias para difundir en beneficio de la humanidad y el Hinayana, otras para el Mahayana provisional y otras para el Mahayana verdadero, el Sutra del Loto. 3 periodos: el primer día, el día medio y el último día de la ley, 3 periodos o estadios consecutivos en los cuales se divide el tiempo posteriormente a la muerte de un Buda. Durante el primer día de la ley, el espíritu del budismo está vivo y las personas pueden obtener la iluminación mediante la práctica de sus enseñanzas. Durante el día medio, aunque el budismo está firmemente establecido en la sociedad, se vuelve cada vez más formal y menos personas son capaces de obtener beneficios de su práctica. En el último día de la ley, las personas viven a merced de los 3 venenos: odio, codicia y estupidez, y pierden la aspiración a lograr la budeidad. En este periodo, el budismo pierde el poder de guiar a las personas a la budeidad. También alude a un reconocimiento esencial del espíritu de la época que implica percibir el estado espiritual de la población, la tónica de la sociedad y del país, las enseñanzas o ideologías que prevalecen en cada etapa y varios otros factores. El Daishonin esclarece que los 2 milenios que abarcan el primer día y el día medio de la ley fueron un periodo de la historia apto para la propagación del Hinayana y del Mahayana provisional.
Durante estos dos periodos había muchas personas que tenían condición o capacidad para entender las doctrinas del Buda. También había practicantes a quienes les resultaba muy fácil lograr la iluminación mediante el Hinayana o el Mahayana provisional, porque en existencias pasadas había cultivado lazos suficientemente profundos con el Sutra del Loto como tendencia general. Los días primero y medio eran periodos en que, aun cuando pocas personas lograsen la iluminación mediante dichas enseñanzas, su accionar y su personalidad podían ejercer impactos positivos en la sociedad. A diferencia de esto, el Daishonin explica que en el último día de la ley, solo el Sutra del Loto, la enseñanza pura y perfecta del vehículo único de la budeidad, debía propagarse ampliamente. Pura y perfecta quiere decir que esclarece solo la enseñanza pura y perfecta del logro de la budeidad sin tener que recurrir a ninguna doctrina preparatoria o conducente. Vehículo único significa que es la enseñanza de la verdad suprema, que, como ya hemos visto antes, es el vehículo único de la budeidad. El último día es una época en que la enseñanza correcta del budismo se ve expuesta al peligro de perecer o de extraviarse. Es un periodo caracterizado por las 5 impurezas. 5 impurezas. La impureza de la época del deseo, los seres vivos, las ideas y la duración de la vida. El término aparece en el capítulo Medios Hábiles, segundo capítulo del Sutra del Loto. La impureza de la época abarca la alteración reiterada de orden social o del equilibrio ambiental. 2. La impureza del deseo es la tendencia a ser gobernados por las 5 pulsiones ilusorias: odio, codicia, estupidez, arrogancia y duda. 3. La impureza de los seres vivos es la decadencia física y espiritual de los seres humanos. 4. La impureza del pensamiento o de las ideas es la preponderancia de ideas erróneas, como las 5 ideas falsas. 5. La impureza de la vida es el acontecimiento de la duración promedio de vida de los seres humanos, el acortamiento de la duración promedio de vida de los seres humanos. Es decir, en el cual abundan influencias negativas que confunden el pensamiento de la población. En una época así, ninguna de las enseñanzas anteriores al Sutra del Loto tiene el poder de conducir al pueblo y a la época en dirección a la felicidad duradera. El último día es también una época en que cunde la naturaleza diabólica o destructiva que busca denigrar la ley y neutralizar el vehículo único del Buda. El Daishonin escribió el objeto de devoción, el Gohonzon, que representa la revelación última de la ley, Nam-myoho Renge Kyo, en la cual debemos depositar nuestra fe para poder lograr el estado de budeidad. También dejó establecida la recitación o entonación de Nam-myoho Renge Kyo como práctica habitual para ayudarnos a mantener una fe firme y potente. De esta forma, proclamó el budismo de la siembra, que directamente activa la naturaleza innata de Buda en la población del último día. Además, mostró con su propia conducta que la práctica de Shakubuku era vital para poder refutar los actos contra la ley, y que en tal sentido era un aspecto crucial del budismo de Nietzsche. Como el Buda predijo, esta es la época de disputas y enfrentamientos en que la ley pura se oscurece y se pierde, o sea, el último día de la ley en que deberá propagarse el Sutra del Loto. Es la época en que se produce una irremediable confusión entre las enseñanzas provisionales y la verdadera. Cuando uno debe luchar contra enemigos, necesita espadas, palos o arco y flecha. Pero estas armas, sin ninguna duda, se tornan innecesarias cuando no tenemos adversarios. En esta época, las doctrinas provisionales se han vuelto enemigas de la enseñanza verdadera. Una vez que ha llegado el momento propicio para diseminar la enseñanza del vehículo único, las enseñanzas provisionales pasan a ser enemigas.
cuando dan lugar a confusión, deben ser rotundamente refutadas desde el punto de vista de la verdadera enseñanza. De las dos clases de práctica, esta es el Shakubuku, la práctica del Sutra del Loto. Tiantai tuvo buenas razones para decir: el Sutra del Loto es la enseñanza del Shakubuku, la refutación de las doctrinas provisionales, una noble contienda espiritual para refutar lo erróneo y revelar lo verdadero. Aquí Nichiren Daishonin señala que el último día es una época de disputas y enfrentamientos en que la ley pura se oscurece y se pierde. Ya antes analicé esta designación del último día. El Daishonin también se refiere al desorden que imperaba en el mundo del budismo, observando que esa era la época en que se produce una irremediable confusión entre las enseñanzas provisionales y la verdadera. Si tenemos en cuenta la verdadera función que cumplen los sutras en el conjunto de la enseñanza del Buda, podemos decir que los sutras provisionales fueron expuestos como un medio hábil para cultivar la capacidad del pueblo a fin de que éste pudiera comprender el Sutra del Loto y con el fin de guiar a la gente al vehículo único contenido en esta última enseñanza. En la época impura del último día de la ley, sin embargo, había escuelas budistas influyentes que se basaban en diversos sutras provisionales y que decían que dichas doctrinas representaban la enseñanza suprema del Buda. Algunos incluso denigraban el Sutra del Loto en forma abierta y estaban tan cegados por la ilusión que enseñaban a otros a desechar la fe en esa enseñanza. En tal sentido, dice el Daishonin, las doctrinas provisionales se habían convertido en enemigas de la enseñanza verdadera y en enemigas del Sutra del Loto. En una época así y en un país así, declara el Daishonin, quien quiera guiar a todas las personas a la iluminación mediante la práctica del Sutra del Loto tendrá que refutar minuciosamente el error de quienes adhieren a enseñanzas provisionales e influidos por funciones negativas denigran el Sutra del Loto. Este es en esencia el espíritu con el cual el Daishonin propugna el Shakubuku. Escribe al respecto: las enseñanzas provisionales deben ser rotundamente refutadas desde el punto de vista de la verdadera enseñanza. En el budismo es un grave error afirmar que las enseñanzas provisionales, enseñanzas parciales de la verdad, tienen supremacía sobre la enseñanza verdadera del vehículo único de la budeidad, que es la intención del Buda. Por lo tanto, el Shakubuku es una lucha filosófica por enmendar tales errores desde el punto de vista de la enseñanza correcta. Como vimos en la entrega anterior, el Daishonin escribió esta lucha como la batalla describió esta lucha como la batalla entre las enseñanzas provisionales y la verdadera. De cabo a rabo es una batalla de diálogo y una batalla racional. Es una confrontación para ayudar a las personas a entender la verdadera intención del Buda y a transmitir su esencia. Aquí el Daishonin cita palabras del gran maestro Tiantai que ya antes había mencionado. El Sutra del Loto es la enseñanza del Shakubuku, la refutación de las doctrinas provisionales, para permitir a las personas lograr la iluminación. El Buda expuso el Sutra del Loto, esclareció personalmente que sus enseñanzas anteriores eran simples medios hábiles y refutó las doctrinas provisionales. Esta lucha, sustentada en el amor compasivo y en la razón, es la esencia del Shakubuku, la práctica del Sutra del Loto. Como señala el Daishonin, los sutras también dejan claro que aquel que se atreva a exponer los errores de las demás escuelas budistas de la época y propague la ley mística sin falta se verá expuesto al ataque de los 3 obstáculos y los 4 demonios. 3 obstáculos y 4 demonios. Diversas obstrucciones e impedimentos que se interponen en la práctica budista de los creyentes. Los 3 obstáculos son el obstáculo de los deseos mundanos, el obstáculo del karma, el obstáculo de la retribución y los 4 demonios son el impedimento de los 5 componentes, el impedimento de los deseos mundanos, el impedimento de la muerte y 4, el impedimento del rey demonio. Y enfrentará la oposición de los 3 enemigos poderosos. Así y todo, el Daishonin no podía ignorar la desventura y el sufrimiento que se cernía sobre el pueblo, ni podía cerrar los ojos ante la distorsión de la que era objeto la enseñanza correcta del budismo. Los 3 enemigos poderosos.
Tres clases de personas arrogantes que persiguen a los que propagan el Sutra del Loto en la época malvada posterior a la muerte del Buda. Se los describe en la estrofa de 20 versos del capítulo Aliento a la Devoción, capítulo 13 del Sutra del Loto. El gran maestro Miao Lo de la China los tipificó en tres categorías: laicos arrogantes, sacerdotes arrogantes y falsos venerables arrogantes. Impulsado por un afán irrefrenable, libró una poderosa contienda por la dicha de todas las personas, practicando con devoción altruista y con el espíritu de valorar la ley más que su propia vida. Este es el verdadero significado del espíritu de Shakubuku que desplegó Nichiren Daishonin. De hecho, en la práctica del Shakubuku, tal como lo describe el Sutra del Loto, se encuentra profusamente el corazón abarcador y universal del budismo que existe para ayudar a cada una de las personas a lograr la iluminación. La firme convicción del señor Makiguchi fue que rechazar el mal y adoptar el bien eran dos caras de una misma moneda. Makiguchi Tsunesaburo Sen Akukan To Daishokan To no Konmei. La confusión conceptual entre el bien y el mal en gran escala y en pequeña medida. En Makiguchi Tsunesaburo Senshu, obras completas de Tsunesaburo Makiguchi, Tokio, Daisan Bunmei Sha, 1988. Volumen 9, página 97. La firme convicción del señor Makiguchi fue que rechazar el mal y adoptar el bien eran dos caras de una misma moneda. Sentir auténtico interés y preocupación por todos los semejantes significa mantener una filosofía de respeto a los demás, luchar contra las funciones negativas que hacen sufrir a los seres humanos y a la vez negarse a consentir la violencia o la opresión que ponen en peligro la dignidad y la igualdad entre las personas. Si vemos que gana adeptos una ideología que justifica el uso de la vida humana como medio para un fin o que divide y discrimina a las personas, debemos denunciar vigorosamente las ideas o enseñanzas erróneas que crean el caldo de cultivo espiritual para dicha mentalidad. Es una batalla contra la oscuridad o ignorancia fundamental que sume la vida del pueblo en la infelicidad y la desventura. Esta es la esencia de la batalla entre las enseñanzas provisionales y la verdadera, y el eje del espíritu de Shakubuku que palpita en el budismo de Nichiren Daishonin. En esencia, significa creer firmemente en la naturaleza de Buda, de uno y de los demás, y respetar a todas las personas. El corazón del Shakubuku es el sentimiento de amor compasivo, y como la práctica de Shakubuku también implica luchar resueltamente contra la naturaleza demoníaca o la oscuridad fundamental que ultraja la dignidad humana, también constituye una intrépida refutación en la cual el amor compasivo se traduce en coraje. Los miembros de la SGI hemos podido llevar a cabo un diálogo entre civilizaciones y entre religiones porque estamos comprometidos a cultivar el humanismo, guiados por el espíritu compasivo de denunciar todos los males que ponen en jaque la dignidad humana y los desechos primordiales y los derechos primordiales de los seres humanos. Por esta razón nos posibilita unirnos a otras religiones y filosofías que comparten estos mismos valores de respeto a la humanidad y a la dignidad. En una relación con el señor Makiguchi describió la humanidad y la dignidad, en una relación que el señor Makiguchi describió en erradicar el sufrimiento, Por esta razón, nos posibilita unirnos a otras religiones y filosofías que comparten estos mismos valores de respeto a la humanidad y a la dignidad, en una relación que el señor Makiguchi describió como de competencia humanística, enfocada en erradicar el sufrimiento de este mundo. De hecho, denunciar todos los abusos que lesionan la dignidad humana es un requisito esencial de las religiones en el siglo XXI.
Un comportamiento respetuoso hacia los demás que expresa el Bodhisattva jamás despreciar en el Sutra del Loto. Un compromiso poderoso que nos arredra ante ninguna oposición u obstáculo. Una actitud decidida a confrontar toda atrocidad e injusticia. Un magnífico ejemplo en el entorno inmediato que muestra lo que es ganar la confianza en los semejantes y promover la comprensión del budismo de Nichiren Daishonin. Mediante esta labor cotidiana como miembros de la SKI estamos participando en una noble lucha espiritual por refutar lo erróneo y revelar lo verdadero. Quiero declarar que estos esfuerzos constituyen la práctica de Shakubuku en los tiempos modernos. Las 4 prácticas pacíficas. Alusión a las prácticas mediante actos, palabras y pensamientos pacíficos y mediante juramentos, tal como lo estipula el capítulo Prácticas Pacíficas del Sutra del Loto. Descritas en el capítulo Prácticas Pacíficas del Sutra del Loto corresponden al Shōju. Emprenderlas en esta época es tan insensato como plantar semillas en invierno y pretender cosechar los frutos en primavera. Es natural que el gallo cante al amanecer, lo raro sería que lo hiciera cuando se pone el sol. Ahora, cuando prevalece una gran confusión entre las enseñanzas provisionales y las verdaderas, sería igualmente ilógico que uno se recluyera en un bosque de montaña y emprendiera la práctica pacífica de Shōju sin refutar a los enemigos del Sutra del Loto, pues de esa manera perdería la oportunidad de practicar dicho sutra. Cumplir la misión de hacer realidad la voluntad y el deseo del Buda. Aquí el Daishonin formula una contundente refutación a los sacerdotes de las escuelas budistas establecidas quienes proclaman la práctica del Shōju. En un momento en que las enseñanzas provisionales se confundían totalmente con la enseñanza verdadera, estos sacerdotes se aislaban en bosques de montaña y se creaban una imagen de prestigio y de autoridad a través de distanciarse del mundo cotidiano. El Daishonin declara que esta conducta es tan extraña y tan antinatural como un gallo que cantará a la hora del crepúsculo en vez de hacerlo al amanecer. Como dije antes, el último día de la ley es una época en que, como consecuencia de las funciones destructivas, las enseñanzas provisionales y la enseñanza verdadera se ven envueltas en una irremediable confusión. Para usar las propias palabras del Daishonin, para agravar las cosas, los sacerdotes de la escuela Tiendai, una corriente que en sus orígenes había expuesto la superioridad del Sutra del Loto, no confrontaban ni refutaban los errores de la esfera del budismo y en cambio se consagraban a practicar el Shōju en bosques de montaña separadamente de la sociedad. No luchar por la verdad cuando la época lo requiere, quedarse de brazos cruzados mientras se está cometiendo un grave error en el mundo del budismo. Este tipo de conducta equivale a perpetrar el mal. Lo afirmo porque este proceder en última instancia contribuye a destruir el budismo. En la época del Daishonin, muchos sacerdotes se volvían decadentes y corruptos porque se habían perdido de vista el rigor y el propósito de la enseñanza del Buda. Los prelados perezosos y remisos en su práctica budista se debilitaban espiritualmente y solo se preocupaban por proteger sus propios intereses. Esto que los indujo a alienarse con las autoridades del gobierno marcó el inicio de un creciente autoritarismo entre las escuelas budistas establecidas. En la raíz de este proceso estaba la dependencia exclusiva en la práctica del Shōju. Como las enseñanzas budistas que constituían la trama social de valores y creencias estaban tergiversadas y distorsionadas, lo correcto y lo acorde con la verdadera intención del Buda era practicar el Shakubuku para refutar lo erróneo y transformar el clima espiritual de la sociedad. La secta Nikken, el clero de la Nichiren Shoshu de hoy, es en cada aspecto tan errónea y desviada como lo eran las diversas escuelas que persiguieron al Daishonin en su tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, quienes se opusieron a las exigencias de las autoridades militaristas japonesas y lucharon por la paz y la felicidad del pueblo sin temer a la persecución fueron los maestros de la Soka Gakkai, Tsunesaguro Makiguchi y Yosei Toba. El clero, temeroso de las autoridades, suspendió la publicación del Gosho y eliminó renglones de ciertos pasajes de los escritos de Nichiren Daishonin, cometiendo una imperdonable falta como discípulos.
Como si no bastara con ello, no bien los señores Makiguchi y Toda fueron arrestados, tomaron la medida disciplinaria de prohibirles visitar el templo principal, aun cuando ambos líderes estaban practicando exactamente como enseñaba el Daishonin. Tras la guerra, no fue el clero, sino una vez más la Soka Gakkai la que emprendió la propagación activa de la ley mística con el espíritu del Shakubuku, es decir, refutando el error y esclareciendo la verdad en el plano del budismo, tal como enseñó el Daishonin. En épocas más recientes, la secta Nikke conspiró para destruir la Soka Gakkai, la organización dedicada al Kosen Rufu, que es la noble voluntad del Buda. ¿Quién está practicando de acuerdo con las enseñanzas del Buda, manteniendo vivo el espíritu de Shakubuku del Daishonin y transitando el camino correcto en la fe? La respuesta está perfectamente clara. Quienes recorrieron el camino de los verdaderos campeones, que es luchar por la verdad cuando la época lo reclama, fueron el señor Makiguchi y el señor Toda. La SGI es una comunidad armoniosa de practicantes que están luchando por hacer realidad el Kosen Rufu de acuerdo con las enseñanzas del Buda, adoptando como propio el espíritu del Daishonin. Estamos comprometidos a establecer la felicidad propia y ajena, así como también a difundir los ideales humanísticos y los principios del budismo de Nichiren Daishonin por la paz y la prosperidad de nuestros países. La Soka Gakkai es una organización que ha surgido de acuerdo con la época del Kosen Rufu, cuya misión es hacer realidad la visión y la voluntad del Buda. Este es el verdadero significado de la aparición de la Soka Gakkai en este mundo. Hay algo realmente insondable y prodigioso en el hecho de que el señor Makiguchi y el señor Toda, dos líderes budistas de extraordinario calibre, hayan surgido en el Japón en tiempos de guerra, cuando la enseñanza correcta del budismo estaba a punto de ser olvidada. El señor Makiguchi denunció la ideología equivocada que había empujado al país a la guerra y expresó el concepto de retribución basado en el Gohonzon, es decir, en la ley de causa y efecto, Nam-myoho Renge-kyo. El señor Toda se puso de pie sobre las ruinas del Japón de posguerra y emprendió la propagación del budismo del Daishonin para liberar a las personas del sufrimiento, recalcando el beneficio de dedicar la vida a la ley mística. Como heredero de ese espíritu, yo lancé un movimiento global por el Kosen Rufu en un mundo agitado por la tensión política de la posguerra, recalcando la importancia de dar pruebas reales basadas en el propio comportamiento como ser humano, del modo que enseña el budismo de Nichiren Daishonin. Esta es también la sabiduría de una creación de valor que surge cuando uno está dispuesto a ponerse de pie para defender la enseñanza correcta del budismo y la felicidad de los seres humanos, de acuerdo con los principios establecidos en este escrito sobre la práctica de las enseñanzas del Buda. Jamás olvidaré estas palabras del señor Toda dirigidas a los líderes de Gakkai. Los responsables deben tener el valor de luchar contra la injusticia cuando llegue el momento de hacerlo. Otro proceder sería irresponsable. Si no actúan de este modo, no podrán proteger a nuestros apreciados miembros. Cuando uno emprende una batalla por el Kosen Rufu, lo esencial es triunfar. Iniciar una lucha y no llevarla a término es una deshonra. Porque he vivido fielmente basado en esta orientación de mi mentor. He podido vencer en todas las contiendas. Espero que los miembros de la división de jóvenes perpetúen valientemente este espíritu que es la causa para la victoria segura. Continuará.